Bueno, bueno. ¿Ya se escucha? ¿Me escuchan atrás? ¿No? ¿Me escucha? Ya. ¿Listo? Buenos días, hermanos. Hoy vamos a concluir la clase que iniciamos la semana pasada, el pecado. Los invito a orar. Amado Padre, te damos gracias por estar reunidos aquí en tu iglesia. Te damos gracias porque cada día nos traes con más ímpetu, nos traes con el deseo de aprender de ti, de aprender de tu palabra. Te pido, Padre, que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes para que podamos entender cada día más lo que tú quieres de cada uno de nosotros y que hoy podamos aprender más de ti. Te pido por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, guíalos, llévalos en tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es? Bueno, hermanos, vamos a hacer una recapitulación rápida de lo que vimos la semana pasada antes de continuar. La semana pasada vimos que en sí todo hombre pues, realmente quiere ser feliz, todo hombre quiere realizarse, quiere satisfacer sus necesidades, de disfrutarse a mayor plenitud, ¿no? Disfrutar de las regalías que le da esta vida, ¿no? Pero en realidad no es posible, ¿no? Porque disfrutarlo todo a libre juicio, porque pues existen reglas, existen prohibiciones que siempre van a condicionar, hermanos, la libertad del hombre, ¿no? Y lo cual indica que siempre hay reglas que como individuos, absolutamente todos tenemos que respetar, ¿no? Hablamos que desde el principio de la humanidad Dios creó al hombre, creó al mundo y creó al hombre para que el hombre lo habitara, lo disfrutara, gobernara y tener señorío sobre él, ¿no? Pero recordemos que, pues bueno, el hombre tenía en ese momento un límite en su dominio, ¿no? Y la clase pasada nos hicimos una serie de preguntas muy interesantes que nada más vamos a recapitular rápido. ¿Es el pecado algo a lo que todos los seres humanos están expuestos? ¿O es solo quienes creen en Dios pecan? ¿Esto aplicaría a aquellos que no creen? ¿La culpa se transmite de Adán a todas las generaciones? ¿Se llama igual una falta moral dentro de la sociedad que a un pecado contra Dios? Es decir, si incumplimos en la sociedad, ¿sería igual si tú pecaras con el Señor, no? Si un ser natural, alguien que no es creyente, desobedece a Dios, ¿está obligado a responder por ellos a Dios? ¿Debe recibir castigo aún si no ha pactado personalmente contra la ley de Dios? ¿Cómo se puede ser culpable por un pecado cometido por otra persona? ¿Es real y justa la imputación del pecado original? ¿Es justo, hermanos, que por una sola persona debamos pagar todos? Bueno, y la realidad es de que muchas preguntas hay en la mente de todos los humanos, ¿no? La verdad es que a muchos no les incomoda cuando alguien les plantea este tema del pecado, de las reglas, porque creen que es un tema de religión, que es una charla casual, y para muchas personas su concepto del pecado es que simplemente ellos tienen sus propias conclusiones de lo que su Dios solamente les demanda, ¿no? Entonces, ¿qué dice en verdad Dios? ¿Qué dice Dios en verdad la palabra de Dios? ¿Es suficiente clara la escritura sobre este tema? ¿Es incluso suficientemente clara para nosotros que somos creyentes y que hemos estado estudiando? ¿Es claro realmente lo que nos está haciendo esta pregunta? ¿Es Dios flexible con sus hijos e inflexible con los no elegidos? ¿Existen pecados más graves que otros? Esta es la pregunta que yo sigo considerando muy interesante y que al final la vamos a revisar. Y parte de la clase que vimos, parte de los puntos que vimos es qué es el pecado. Vimos en 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley
De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Y si pudiéramos terminar la clase, podríamos decir ahorita, el pecado, hermanos, es la desobediencia a Dios. Punto. Pero es un poco más complejo de eso. No debemos extender que el mal ya existía, hablamos de esto la semana pasada, que el mal ya existía antes de que Dios creara al hombre, ¿no? Pero esto existía en un ámbito espiritual cuando la caída de Luzbel, ahora Satanás y los demonios, pero recordemos que no vamos a hablar sobre ese ambiente, sino más bien el pecado que nosotros, como seres humanos, tenemos, ¿no? También Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, ¿no? También vimos que no solo los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés al pueblo judío, ¿no? Eso fue en Éxodo 20, sino que también existieron muchas reglas que pudimos ver o podemos ver en Levíticos, en Deuteronomios, y la semana pasada les comenté que en esas lecturas anuales sobre la Biblia, cada vez que me topo con Levíticos y Deuteronomios, me doy cuenta de qué tan preciso era el Señor con respecto a cómo debíamos vivir y cómo eran las reglas, ¿no? Y si ustedes las leen detenidamente, aplica a cada uno de nosotros. Y esta semana sin querer me tocó leer Proverbios, también es algo de las cosas que el Señor nos pide y de las reglas que el Señor nos está diciendo de cómo comportarnos como sociedad, ¿no? Y si me apuran, también les recomiendo Eclesiastes si tienen chance de leerlo, ¿no? También en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a apreciar incluso, como vimos una clase muy extensa el año pasado con Paco sobre el Sermón del Monte, ¿no? El Mateo 5, ¿no? Hay reglas muy claras que debemos seguir como creyentes para tener una vida correcta. Y también podemos ver ese tipo de instrucciones en Gálatas 5:22, cuando se nos dice los frutos espirituales que debemos mostrar y practicar, ¿no? Entonces, podemos aquí, a partir de este momento, decir que Dios nos ha explicado muy claramente el siempre cómo vivir y cómo hacer para no faltar a los mandamientos del Señor, ¿no? A cada generación el Señor le ha dado su límite para la libertad, y le ha exigido al hombre tener un comportamiento, ¿no? Pero pues bueno, quien conoce a Dios o quienes conocemos a Dios y no sabemos de sus hijos, hermanos, siempre debemos buscar respetarlo, seguir sus leyes y seguir alimentándonos con la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver si vamos aquí. Bueno, nos brincamos algunos, pero otros de los versículos que vimos la semana pasada, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? También vimos uno de los temas importantes la semana pasada, el origen del pecado. Romanos 5:13 nos dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Recuerden, mucho antes de que el Señor le diera los 10 mandamientos a Moisés en Éxodo, Adán ya había roto el pacto y por ello había caído en el pecado, ¿no? Mucho antes de esos 40 años en los que Moisés llevó al pueblo judío, ¿no? La Biblia, hermanos, nos va a mostrar que desde el principio de la humanidad el hombre ha pecado al desobedecer a Dios, ¿no? Solo teníamos una sola regla. Adán solo tenía una sola regla, hermanos. Y es importante reconocer o saber que Adán estaba viviendo bajo la sentencia de ese pacto. Recordemos que era un pacto, un acuerdo que él no firmó. Él no se pronunció de acuerdo en conformidad. Dios, hermanos, en su soberanía, creó al hombre, le dio un entorno, le dio autoridad, lo hizo semejante a él para establecer una comunicación y un entendimiento. Es decir, hermanos, lo creó limpio y puro. Entonces, nadie puede cuestionar la determinación del pacto que Dios tuvo en su voluntad y que establece con Adán. Y pues bueno, ¿cuál es el precio a pagar por el quebrantamiento de ese acuerdo? La muerte, hermanos. Y es interesante porque vimos la semana pasada que desde el punto de vista humano es difícil entender por qué Adán, recordemos que él no conocía el significado de la muerte, él no conocía lo que era el morir, ¿no?
simplemente no haya cumplido esa orden, ¿no? Pero pues, recordemos que fue donde se aprovechó la serpiente, como dice en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. También ahí mismo en Génesis, Eva es cuestionada y dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y es evidente, podemos ver que la serpiente cuestiona la prohibición de Dios, ¿no? ¿Cuántos podemos ver en nuestra sociedad cómo siempre vamos a cuestionar todas esas prohibiciones que nos da? Y más si son religiosas, ¿no? Y pues esto despertó en Eva el amor propio, la desafió, y podemos leer entre líneas cómo se ha atrevido Dios, cómo se atrevió el Señor a ponernos esa condición, ¿no? Y les repito, ¿a poco no nos podemos ver cada uno de nosotros en esa situación, no? Digo, es fácil juzgar. Entonces, Adán, mientras estuvo solo, platiqué con los maestros, realmente no hay un tiempo determinado qué tanto tiempo estuvo Adán solo, pero no fue mucho, pero mientras estuvo solo, respetó esa ley, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente Eva fue más frágil en su carácter, fue engañada con mayor facilidad, y cuando la serpiente le dijo, en Génesis 3:4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigue, no? Adán es también seducido por la invitación de Eva, come del fruto prohibido. Eva peca primero, mas recordemos que ella estaba a la autoridad de Adán, pero Adán era el responsable, era el representante número 1 de toda la humanidad y eres la cabeza y autoridad de la pareja, ¿no? Recordemos, Dios no reprende a Eva directamente, reprende a Adán. También recordemos que Dios cumple su promesa, lo que vimos la semana pasada, y entonces da límite a los días de Adán y de todas las generaciones que vienen con ello, ¿no? Vemos también, hermanos, que hay muchas ideas que la sociedad da, muchas opiniones, muchas controversias que han surgido en el hombre al momento de que se discute el pecado, ¿no? Y no vamos a entrar un poco en ese tipo de cosas, pero sí valía la pena señalar, ¿no? Que para quienes han cuestionado o tratan siempre de encontrar un entendimiento a la voluntad de Dios como creador del universo y su relación que existe con el pecado, hermanos, Dios siempre en su infinita sabiduría y soberanía, recuerden, hermanos, creó al hombre, le dio una capacidad de actuar, le mostró las reglas y le dio una gran libertad. Pues por ende el hombre, al traspasar este límite, rompe un acuerdo. Es él el quien comete ese error. No solo lo comete, sino lo sigue practicando. Y entonces ya es cuando el hombre tiene un entendimiento del bien y el mal, ¿no? Entonces hicimos esa pregunta, ¿se puede el hombre preguntar, ¿no es Dios responsable entonces por el pecado? De todas las cosas, si todas las cosas están sujetas a su voluntad. Pero no, hermanos, la absoluta pureza, y eso quiero que nos quede muy claro, la absoluta pureza de Dios nos debe impedir, llegar a esa conclusión. Fue el hombre quien pecó, él fue el hombre que estaba regido por una sola regla y fue el hombre quien falló. Dios, el Señor, aunque es creador de todo, hermanos, él no peca, ¿no? Vimos también en Job 34:10, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. También vimos el escritor, el señor C.S. Lewis, que nos dijo en su libro Mero Cristianismo, el orgullo lleva a todos los otros vicios. Este es el completo estado antidios del ser humano. Y es verdad, hermanos, porque no ha sido solo el orgullo de Eva el que llevó a desobedecer y a probar el fruto prohibido. No solo fue eso, sino que el hombre, a través de todo este tiempo, se sigue comportando igual. Hermanos, nos seguimos comportando igual, de una forma orgullosa, y esto sigue causando en consecuencia la mayoría de nuestros pecados, ¿no? Vimos la semana pasada también el otro tema, la pregunta, ¿todos los hombres pecan? ¿Quiénes están considerados para cumplir la ley? ¿Son solo los que creen en Dios? Aquí en la clase nos dice el señor Walter Gruden, nos dice, aun cuando está durmiendo un inconverso, aunque no esté cometiendo acciones pecaminosas,
ni cultivando activamente actitudes pecaminosas, es un pecador. Esto es un pecador a los ojos de Dios. Todavía tiene una naturaleza pecaminosa que no está conforme a la ley moral de Dios. Hermanos, si entendemos que la gran parte de la humanidad no cree en Dios, entonces podemos concluir que la mayoría de las personas en el mundo se van a considerar excluidos de tener una responsabilidad de respetar la ley, no se interesan en conocer la ley de Dios, es más, no se sienten culpables cuando ofenden a Dios. Y realmente podemos decir que esta excusa de ignorar la ley para no sujetarse a ella, realmente no se dan cuenta que siguen siendo afectados, aunque no es excusa, siguen siendo afectados por la ley de Dios y van a estar condenados a aquellos que no creen y no van a poder salvarse por ellos mismos, ¿no? Entonces también vimos la semana pasada que el hombre siempre ha pensado que comete un error ante la sociedad y que no hay más consecuencia, ¿no? Pero debemos entender que es el Señor, es Dios quien ha establecido las reglas de este mundo y que cuando el hombre actúa y desafía las autoridades, comete errores en cualquiera de las áreas sociales de su vida, está faltando a las normas de Dios, ¿no? Y aquí es donde vemos, hermanos, que la humanidad parece haber olvidado de dónde proviene todo esto, todas estas reglas, ¿no? Porque al Dios, quien ha creado a cada uno de nosotros de forma perfecta, y majestuosa, nos ha puesto los límites, pero no hemos sabido cumplirlos, ¿no? También vimos rápidamente, antes de entrar en lo que vamos a ver hoy, que hay corrientes del pensamiento que podemos ver hoy en día. Hay científicos, filósofos, que siempre han imaginado una forma de sobrevivir a esa realidad o condición humana que es el pecado, ¿no? Y solo lo hacen para poder ellos consolarse, para animarse y para poder seguir continuando, ¿no? Mientras le dure la existencia, ¿no? Pero el hombre, a nosotros en general, también se nos va a olvidar que cuando nuestro cuerpo, el alma, hermanos, también va a seguir, una conducta antisocial y nada más. No tiene mayor dimensión, no tiene importancia y consecuencia, ¿no? Entonces, siempre van a decir que la solución es, hombre, pagar los platos rotos y ya, ¿no? No pasa nada. Pero realmente no se dan cuenta que cuando desobedecen a Dios, lo están ofendiendo, ¿no? Hemos olvidado, y repito lo que vimos hace rato, que el hombre, en el caso de Dios, desde los tiempos más antiguos, ha dejado escrita la ley en mano de Moisés. El corazón de todas las leyes que podemos ver hoy en día, las leyes internacionales que podemos ver, todas estas reglas morales que creen que el hombre ha hecho, no es así. Es sin duda Dios quien nos ha ido dando, ¿no? Que sea el hombre el que Él ha ido deformando con el tiempo es otra cosa, ¿no? También vimos que hay disciplinas, como el budismo, el hinduismo, que se basan en el panteísmo, el cual consideran que Dios es todo bien y mal, ¿no? Y quienes lo practican incluso van a buscar una meta para trascender y tratar de lograr un balance, ¿no? Un entendimiento que les permita no solo juzgar, sino que no van a poder distinguir entonces, hermanos, lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Total, al cabo lo que buscan es un equilibrio. Y hermanos, esto es una abominación para los ojos de Dios, porque sabemos que Él es perfecto y que Él nunca peca. Recordemos, hermanos, que Dios es luz, nunca es oscuridad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender la existencia de un Dios que tenga dichas características como las quieren hacer otros filósofos, ¿no? ¿Cómo puede ser alguien bueno y malo a la vez? ¿Cómo puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo? No es así, ¿no? Entonces, la semana pasada terminamos con esta pregunta. ¿Podría luego subsistir la humanidad en un mundo sin ley, sin ética, sin moral? Y no sé si antes de continuar alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre esto, si pudieron realmente pensar en esta pregunta que les haya causado alguna duda, ¿no? Bueno, entonces para continuar la clase, para citar otros grandes errores de esta corriente del panteísmo, como el hecho de pretender que, hermanos, que el pasado no existe, que no dejan nada, que no hay una traza, y entonces no hay trascendencia, ¿no? Entonces podemos vivir en el momento, en el aquí, en el ahora, y que no es realidad, solo una ilusión, y por ende, hermanos, entonces no hay consecuencia de nada. Y la clase aquí nos señala que la verdad no es intención de abordar y analizar
esas débiles ideas, ¿no? Pero si ese panteísmo se intentara aplicar como una regla en esta sociedad, hermanos, sería el mayor caos del mundo, ¿no? Porque la realidad entonces no había distinción entre lo bueno y lo malo, ¿no? Nadie podría hacerse respetar. ¿A dónde iría esta es una buena pregunta, ¿a dónde iría el hombre si ya no pudiera identificar a los límites de lo bueno y lo malo? Y digo, realmente podríamos adivinar a dónde va, ¿no? Como cristianos lo sabemos. Peor aún, ¿qué es de la sociedad si cada individuo obedece a su propio Dios o a su propia ley? Yo estuve pensando mucho esto, ¿no? Sobre la resistencia de muchos a creer en Dios, y realmente podemos concluir que necesitamos de Dios para que nos guíe, hermanos, porque si no, creo que todos aquí sabemos exactamente de dónde viene la anarquía, ¿no? ¿Puede un pueblo ser firme y sólido en sus estructuras sociales de unidad y respeto si no tienen al mismo Dios? ¿Cómo puede esto ser si cada quien respeta cosas diferentes? Hermanos, la práctica de la ley de Dios ciertamente se ha ido degradando con el tiempo a un estado muy similar a lo que estamos viendo hoy en esta clase, ¿no? Cada día el mundo se aleja más y más de la ley y el hombre realmente poco o absolutamente nada va a recapacitar que hay una gran distancia entre lo que hay entre él y Dios, ¿no? Y el ser humano cuando se revela no quiere sometimiento a ninguna ley. De hecho, podemos ver que hay muchas corrientes filosóficas en la actualidad, esas que están de moda, ¿no? Esas creencias de civilizaciones antiguas, esos dogmas nuevos, muchos cultos a dioses e ídolos, y viven en un sentimiento de espiritualismo, ¿no? Viven, el universo te va a recompensar si haces algo bueno, el karma malo, etcétera, ¿no? Y usan estas creencias como una opción. ¿Por qué? Porque eso tranquiliza su alma. Eso les da una paz, ¿no? Para que cada quien tome un acuerdo y a su gusto y a su comodidad puedan decir estoy en calma porque estoy haciendo bien con el universo, ¿no? Practican una creencia que es la que mejor les parezca a ellos, ¿no? Porque hermanos, ya lo vimos la semana pasada, si ellos están creando su propio Dios, entonces ¿qué más da si también están entonces haciendo sus propias reglas, ¿no? Y recuerden, hermanos, el hombre ha creado sus dioses por miles de años, ha creado ese tipo de cosas, despreciando siempre la ley del Dios verdadero y por ello siguen pecando. La realidad es que esto no es nada nuevo. Hemos estado creando dioses desde el principio, desde que el hombre existe, ¿no? Y entonces nos dice Éxodo 23, no tendrás otros dioses además de mí. O como dice Romanos 3:10, para con los que entendemos que para Dios todos pecamos, ¿no? Y esto es lo que dice Pablo, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Hermanos, Dios creó a Adán como representante de la humanidad, estableció un pacto con él y Adán falló. Y esto, hermanos, ha afectado a toda la humanidad, la sigue afectando. Y la verdad nos podría parecer injustos y podemos preguntarnos, ¿acaso Dios no se ha desmedido en este castigo? O si Adán solamente ha cargado con una culpa sin tener los privilegios. Pero recuerden, hermanos, siempre debemos evitar cuestionar a Dios por su voluntad y sus mandatos. Recuerden, hermanos, que los mandatos de Dios son perfectos, aun cuando no esté al alcance de nuestro entendimiento, ¿no? Porque estaba pensando, la verdad es que poco podemos hacer para resolver nuestra satisfacción y aceptación a estos límites de nuestro entendimiento, ¿no? Recuerden, hermanos, que el Señor siempre nos va a dejar una explicación y una opción para entender su obra, ¿no? Él presenta en la Biblia y aceptar que Él sí establece las cosas y que solamente no hay más que aceptarlo, hermanos. Somos pecadores y nunca podríamos negarlos. Nos dice también Pablo en Romanos 3:12, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y
Y bastaría, hermanos, solo con hacer un pequeño examen de conciencia de cada uno, algo personal para descubrir individualmente que nuestra vida, hermanos, está llena de errores constantes y que ese ha sido a lo largo de nuestra existencia. Y en verdad, hermanos, digo que si al día de hoy no nos arrepentimos, bueno, es pues que, o si nos arrepentimos es porque hemos aprendido de ellos y tratamos de evitarlos. No significa que no vayamos a caer, pero vamos a seguir cayendo, pero somos conscientes y está siempre a nuestro alcance, hermanos, si podemos cometerlos o no, ¿no? Yo, hermanos, siempre cuando oro, porque sé que siempre fallo, ¿no? Siempre le digo al Señor, reconozco que no merezco absolutamente nada. Porque si me pongo a analizar todas mis acciones, vaya que el Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros, ¿no? Hay un dicho popular que dice, el éxito es la suma de todos los fracasos. Así que entonces podemos empezar a medir, ver un hombre exitoso de otra manera, ¿será? No como el que nunca se equivoca, más podemos ver como aquella persona que siempre ha aprendido de sus fallas y trata de no repetirlas, ¿no? Y entonces a veces las dificultades similares las podemos lidiar, ¿no? Cuando estas se nos presenten. Pero aún así, hermanos, nos dice el señor Andy Stanley en su libro, ¿cuán bueno es suficiente? Raras veces o nunca exigimos justicia cuando hemos obtenido más de lo que merecemos. Y este señor Stanley nos da pruebas, ejemplos muy pueriles, ¿no? Dice, ¿cómo es que un niño no se queja cuando le toca un pedazo de pastel más grande? O cómo yo no me quejo cuando marcan un favor, una falta a favor de mi equipo o en contra, ¿no? Porque cuando me beneficia, pues está bien, ¿no? Y es a lo que les vengo diciendo, ¿no? Cuando se trata de imponer nuestras reglas, no las cumplimos, ¿no? Puedo decir, quiero que todo sea igual, pero me toca el pastel más grande a mí, mira, mejor me quedo callado y me quedo con él, ¿no? No sé si, hermanos, alguien tenga aquí un comentario, alguna pregunta. ¿Ok? Como dice Paco, entonces creo que todo está quedando muy claro. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice eso? Bueno, el hermano Hugo, gracias. Gracias, buen día. Me quedé pensando con lo que comentabas de cómo sería nuestra sociedad si cada quien hiciera lo que se le antoja, si cada quien sigue su propio Dios. Pues sería muy fácil hacer el mal más de lo que lo hacemos ahora, porque uno como cristiano pues, debe reconocer que está fallando y pedir que Dios nos perdone, que Dios nos ayude a santificarnos, a cambiar. Pero si vives alejado de Dios y vas a hacer lo que diga tu propia ley, lo que diga el Dios que te crees, pues también es fácil echarle la culpa a los demás. Sí, claro. Y nuestra sociedad creo yo que se modificaría completamente hacia hacer lo malo, ¿no? Puede ser algo mal, no es que no fui yo, es que el panteísmo, el Dios me obliga a hacerlo vaya, en ese sentido, pues, creo que sería una sociedad que individualmente sería más fácil echarle la culpa a alguien más del mal que hacemos. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Adán, ¿no? Que es la mujer que tú me diste. Pero Dios no quiere eso. Y en una sociedad sin Dios, o que cada quien pone su Dios, pues está bien, ¿no? Sí. Lo que tú me diste fue lo que me obligó a. Y sería un cambio radical porque sería una sociedad sin ley. Sin ley para nada, sí. Creo yo. Sí, de acuerdo. Y interesante lo que dices porque crea su propio Dios, crea sus propias reglas. Y lo chistoso es que no podemos ni siquiera tenernos a nuestras propias leyes o lo que decimos respetar. No nos conviene, no nos gusta. O sea, no me gustan las reglas de Dios. Pongo yo mis propias reglas, pero ni siquiera cumplo las propias reglas que yo me estoy poniendo, ¿no? O como dices tú ahorita, el hecho de que alguien, es que no es culpa mía. Es que
es Satanás el que me está tentando. No, hermano, sí, Satanás te va a tentar, el que está pecando eres tú, somos nosotros, ¿no? Creamos nuestros dioses, nuestras reglas, y ni siquiera las podemos seguir, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que no nos queda más que aceptar que somos imperfectos y que no hemos respetado la ley de Dios. Entonces, pues, soportemos la imputación del pecado cometido y algo que fue hecho por Adán, ¿no? Porque Dios nos castiga por medio de, pero también por medio de Él nos va a salvar, ¿no? Por medio de Jesucristo. Romanos 5:13 nos dice, porque estábamos diciendo de que cómo es posible que por culpa de uno llevemos todos, pero también por culpa de uno todos somos salvos, hermanos. Romanos 5:13 dice Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces vámonos a la siguiente parte, hermanos, las consecuencias del pecado. Recordemos que en un principio Dios creó al hombre en bondad y en semejanza a Él. Una semejanza que lo permitía comunicarse directamente con Él, ¿no? Y ahí podemos entender, hermanos, que realmente Adán caminaba con el Señor y hablaba con Dios directamente, ¿no? Tenía una cualidad moral y racional que le permitía actuar y entender y decidir de acuerdo a lo que Dios diría. Convivía el hombre con Dios y cohabitaba con Él al estar en el paraíso. El hombre no conocía el mal, hermanos. Dios le prometió vida mientras obedeciera una sola regla, y perdón que sea enfático, pero era lo único que se le estaba pidiendo, una sola regla: no comer del árbol del centro del jardín, so pena de muerte, ¿no? Y me da interesante cómo pone la clase Adán como cabeza federal, como representante de la humanidad, falla. Primero, porque su mujer, ante quien él tenía autoridad, falla. Y de él, porque él era responsable. Y después porque se dejó de seducir por ella, pero Dios castiga en él a toda la humanidad. Entonces, el castigo o consecuencia del pecado es tal que tendremos que hablar de ellos por separado para entender realmente la dimensión del problema. Primero, porque vemos que por la desobediencia el hombre falló en el pacto. Un pacto que no es similar a un contrato, vimos la semana pasada, no es un contrato entre dos partes, es algo que está basado en una promesa de vida. Y luego también, en esa misma parte, la mujer es tentada y su amor propio es incitado. Y esto le lleva a desobedecer a su esposo y a Dios. ¿Para qué? Para pretender ser como Dios, ¿no? Entonces, esto trae una completa y total novedad a la vida del hombre. ¿Qué pasa? El hombre en ese momento conoce el mal. Y en segundo, podemos apreciar que la conciencia del hombre ahora va a estar amenazada. ¿Por qué? Porque ya se sabe desnudo, ya se avergüenza y comprende que ha existido la existencia del mal, y su provocación empieza entonces a nacer, ¿no? Porque entonces ya hay un problema aquí, hermanos. El hombre ya tiene la elección entre lo bueno y lo malo. Antes, cuando no conocía eso, simplemente era bueno. Ahora tenemos esa elección entre lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos que ser responsables y es una nueva dimensión en nuestro entendimiento, ¿no? Para poder comportarnos de una manera correcta, ¿no? ¿Qué pasa después del pecado? ¿Cuál es la consecuencia? Pues Dios lo condena a muerte, los expulsa del paraíso y ya no existe, se pierde esa relación íntima, queda el hombre separado de su creador. Esa relación en la que el hombre podía caminar al lado de Dios se pierde para siempre, ¿no? La parte del hombre esa que no es carne, su alma, ya no vive en el Espíritu de Dios, ¿no? Se va deteriorando, se atrofia y va a estar ciega a la luz de Dios, hermanos. Va a estar presa en una condición pecaminosa e impotente. Y entonces, en ese momento no hay una dirección para el hombre al seguir. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, ¿no? No hay un propósito y pareciera que no hay solución. Pero la triste realidad, hermanos, es que no la hay. Podemos estar en esas tinieblas y no la hay, porque esa ruptura, esa separación, no es remediable por el hombre. Nunca ha sido así. No puede el hombre, reparar su propio daño. La condición, dice aquí, para tener vida era clara. Dios cumple su palabra
Dice, ahora toda la descendencia de Adán y Eva, o sea, todos nosotros, estamos condenados y separados de Dios. Se nos imputa a todos los descendientes de ellos esa culpa y no hay nada, hermanos, nada que podamos hacer por nuestros propios medios, ¿no? Por eso, hermanos, es que podemos entender que nuestra condición es grave, es desesperada e incluso la podemos ver en algunos casos hasta perdida de no ser, eso sí, por la gracia de Dios. Porque recordemos, hermanos, que Dios en su misericordia nos va a salvar solo por la intervención de su Hijo, ¿no? Nos dice la clase, la consecuencia del pecado van más lejos que la muerte corporal. Nos acompañan afectando el alma hasta que Dios nos rescata. Y vamos a terminar donde dice, uno por todos. ¿Qué significa eso? Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así como hemos visto que la caída del hombre fue de un solo hombre, hemos sido imputados de su culpa de Dios también por un solo hombre, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, en su completa perfección y sabiduría, hermanos, planifica este rescate de la humanidad y lo hace a través de un hombre, quien va a ser representación de todos, es el Redentor, es el pagador de toda la culpa, va a ser el que lava el pecado, va a ser el que limpia al hombre, el que renueva su condición y la vuelve pura otra vez, ¿no? Entonces, Dios, hermanos, reafirma su complacencia en la creación humana, envía a su representante de carne y alma. Y es muy importante decir esto y que quede claro, hermanos, Jesús no pecó. En 1 Juan 3:5 nos dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Recuerden, hermanos, Él es el único sin mancha, fue el único capaz de morir por todos y Él no ha heredado el pecado, ¿no? Él no nace de nombre, Él es engendrado por el Espíritu Santo y se mantiene puro para su obra. Es por eso, hermanos, que si vamos a aceptar que el pecado imputado en nosotros, entonces también vamos a entender la redención que es traída por nosotros. Recuerden, no hiciste nada para recibir la culpa del pecado, pero tampoco hicimos nada para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Aquí, una explicación la clase y lo dice realmente majestuosa, evidente sobre la explicación de la Trinidad. El Padre, hermanos, con su misericordia, elige a Jesucristo el Hijo. Le muestra el camino, paga el precio en sacrificio y es el Espíritu Santo el que nos santifica en una forma incomprendible para todo el hombre. Y esa promesa, hermanos, esa vigencia de esa promesa es eterna, nunca va a terminar, ¿no? Y es manifestada en la resurrección, en la que podemos ver, hermanos, al Cristo resucitado en un cuerpo de hombre, tal como lo ha creado Dios en un principio. Recuerden, uno solo nos hereda la culpa y uno solo nos salva. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Todos los hombres se salvan, hermanos? Romanos 4:7 nos dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Ahí dice, hermanos, al principio, dichosos aquellos. Entonces no todos son salvos. Dios ha hecho una selección de quienes han de ser perdonados y quienes han de ser renovados. Juan 6:44 nos dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Sí, hermanos, Dios Padre ha elegido a quienes van a ser los resucitados para la vida eterna. La elección no puede ser nuestra, nunca ha sido nuestra. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos en una posibilidad de elegir. Estamos aislados de Dios, hermanos. Recuerden, somos impotentes para alcanzar esa condición, ¿no? Recordemos que el hombre natural está muerto espiritualmente, está perdido. Por eso nos dice siempre y nos recuerdan siempre en las prédicas el pastor Alejandro, en las clases de Paco, Manuel,
Siempre nos dicen esta frase porque Jesús dice ser el camino, la verdad y la vida, ya que solo a través de Él, hermanos, podemos llegar al Padre. Pero esto solo es posible, hermanos, si estamos en el plan de Dios. Y solo estamos en el pueblo que Él ha elegido. Porque recordemos, hermanos, el hombre que no es santificado por el Espíritu Santo es incapaz, no puede ver la luz y entender su condición, nunca va a poder reconocer su culpa, no va a entender sus limitaciones, no va a entender que está separado de Dios y por ende nunca va a poder rendirse a la voluntad del Padre. No va a apreciar la resurrección, no va a poder seguir a Jesucristo y mucho menos va a poder creer en la promesa de una vida eterna, ¿no? Entonces, entendamos bien, hermanos, que aún la posibilidad de creer nos es privada en la separación tras la caída. Dice aquí, Dios no es deseado por quienes no han sido dañados por la sangre de Jesús. Nos dice Romanos 3:11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Dios castiga al imputado y Él mismo lo limpia. ¿Por qué? Porque Él es el quien ha elegido. Y ese es un tema que muchos que no son creyentes pueden hablar, incluso los mismos creyentes, ¿no? Porque podríamos discutir sobre la justicia de Dios, porque Él es el quien nos culpa, Él es el quien castiga, y Él es el quien nos salva y a quien quiere, ¿no? Pero las Escrituras dicen así en Romanos 9, del 13 al 15, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Hermanos, nos guste o no, lo único que podemos hacer es rendirnos a la voluntad de Dios y tratar de seguir el comportamiento de Jesucristo, seguir creyendo en Él, ¿no? Porque volviendo a lo que dice aquí, lo que vimos en Romanos 9, 13, 15, que nos guste o no, siempre hemos escuchado a todas esas personas que dicen, es que ¿por qué Dios permite aquello y el otro? Vamos, porque es soberano. Lo dice claramente, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Y ya para ir terminando, hermanos, en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y antes de que entremos en la conclusión, no sé si alguien tenga algún comentario. Pastor, adelante. Este tema de la transgresión verdaderamente podemos hablar de él muchísimo, pero nos podemos preguntar de dónde vino. La transgresión, la rebeldía, la vanidad, el orgullo, no se generó en la tierra, se generó en el cielo. Sí. Y de allá vino con todos esos males y se personificó, vamos a decirlo así, en la serpiente, que vino a tentar a Eva y lamentablemente la contagió. Sí, claro. Y la contagió del mal que él tenía. En consecuencia podemos ver que de ahí el pecado pues, no paró con Adán y luego fue transmitido de generación en generación. Me parece que es como en la misericordia y gracia de Dios, ya que Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos está ilustrando en todos su misericordia y su perdón, que solo pueden con esta superar el problema del pecado y de la transgresión, que es una cosa que la gente pues no entiende de dónde viene, pero nosotros ya lo conocemos porque nacimos con esto, pero viene de allá, de donde se originaron las cosas con Dios, y solamente Dios puede tener la solución a esta tremenda problemática. Sí, gracias. Y sí, sin querer conlleva mucho lo que vamos a ver en la conclusión, porque a mí me parece muy interesante la conclusión del maestro Francisco López. Porque hermanos, ya para concluir, hemos podido analizar lo que es el pecado, su importancia, qué es lo que tiene en nuestras vidas, ¿no? Y lo que conlleva y cómo el hombre solo es redimido solamente por la gracia de Dios. Y sí,
Ciertamente hay hombres que nunca van a apreciar las cosas de igual manera y sin duda, como lo dijimos, hay quienes incluso han creado su propia doctrina, ¿no? Obedecen solo sus mismas convicciones y se guardan respeto solo a sí mismos, aun cuando ellos fallan a las mismas reglas que ellos se ponen, ¿no? Pero recuerden, esto es una abominación para Dios porque no solo están ignorando la ley de Dios, de quienes están separados y están desfavorecidos, sino que crearon su propio Dios y en este caso han creado el amor a sí mismos, su autocomplacencia, ¿no? Como cuántas veces hemos visto esto y eso es algo que Dios detesta, ¿no? Entonces, hermanos, apreciemos pues que cómo es que el hombre al estar separado de la gracia de Dios solo va a cometer actos erróneos, solo va a vivir en egoísmo, solo va a vivir en un ámbito en el cual no hay iluminación de Dios y no vive para vivir actuando correctamente, ¿no? La misma ceguera del hombre que no es creyente, su misma ceguera espiritual, le va a impedir, darse cuenta de lo mal que está y no le permite ver el camino que es a Dios, ¿no? Escucha de cerca a Dios y no le agrada. Es más, no soporta tener que lidiar con una autoridad que le exija un rendimiento de cuentas, una reverencia, una obediencia y una dependencia total, ¿no? Y hermanos, el pecado está instalado en el hombre y el hombre lo ha practicado porque esa es su naturaleza. Y esto va muy a una de las preguntas que viene al principio, porque para Dios no hay pecado mayor que otro. Y es muy importante porque eso nos hicimos las preguntas, ¿importa si tu pecado es chiquito o es grande? Hermanos, para Dios no hay pecado mayor que otro, pero entendamos esto, no somos condenados no solo por los pecados que hicimos, o somos condenados por los pecados que estamos cometiendo ahorita. Recuerden, hermanos, estamos condenados por nuestra ascendencia. Nuestros pecados ya es algo que tenemos en nuestra naturaleza. Entonces, cuando podamos decir si mi pecado es más grande que el de él o más chico, recuerden que para el Señor no hay distinción. Pero también recordemos que si somos pecadores no es por el tamaño de nuestro pecado, es por nuestra ascendencia. Entonces, vamos dejando claro que no se es pecador solo por el hecho de ser humano. Porque recuerden, Dios creó al hombre perfecto. Somos pecadores por Adán, porque Él es el representante. Él primero falló el pacto, ¿no? Y esto es, valga la redundancia para el que quiera hablar de fútbol o fútbol americano, es igual cuando un equipo es sancionado por una falta, no se sanciona uno solo, se sanciona todo el equipo, ¿no? Todo el equipo va a sufrir la falta y paga el castigo, ¿no? Y es la forma en la que podemos ver por qué somos culpables de Adán. Bueno, estamos en el equipo de Adán, hermanos. Y es normal que el hombre no acepte la doctrina de la imputación del pecado. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestra comprensión y a nadie nos gusta ser responsable de los actos de otros, ¿no? Digo, no sé si a alguien aquí le encante ser responsable de los errores que vaya a cometer alguien más, ¿no? Y recuerden, en nuestra vida se nos educa reconociendo las causas y los efectos de una manera diferente a lo que la doctrina del pecado original nos enseña, ¿no? Pero pues, acuérdense que siempre vamos a ser redimidos por el segundo Adán en Jesucristo. Pagó con su sangre y nos va a renovar en una vida nueva, para una vida eterna, hermanos. Porque no solo nos va a restablecer la semejanza ante Dios, sino que el Espíritu Santo nos va a transformar de una tal manera que nos va a exentar de cualquier prueba o reto que tengamos que cumplir. Hermanos, nos va a abrir las puertas al cielo. Nos hace partícipes de la gracia de Dios para adorarle, para alabarle y que podamos estar en su presencia en toda la eternidad. Entonces, hermanos, gocemos de este gran privilegio. Primero, reconociendo que el pecado nos tenía cautivos y que ahora, cuando el Padre nos va a llamar y que podemos seguir a Jesucristo con toda la fe en la resurrección, hermanos, y en la verdad que Él es la luz y es el poder que le da el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que sí, vamos a saber que no dejaremos de pecar mientras vivamos en esta carne. Siempre vamos a pecar, pero recordemos que la santificación del Señor nos va a llevar día a día en un rumbo de perfección hacia lo que es Jesús, nuestro Salvador.
Y si no hay preguntas, hermanos, pues entonces yo cierro en oración y les doy gracias por participar y escuchar la clase. Los invito a orar. Amado Padre, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque has tenido una infinita paciencia con cada uno de nosotros. Tú sabes que somos pecadores, pero has mandado al nuevo Adán para que nos redima, para que nos lleve y podamos seguir en tu palabra, Padre. Te pido que el día de hoy hayas abierto nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos reconocer cada quien nuestro pecado y podamos reconocer que tú, Padre, eres el único y que a través de nuestro Señor Jesucristo solo podemos llegar a ti. Te pido por nuestros hermanos aquí presentes, hermanos, te pido en su salud, te pido que los guíes y los lleves en tu palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.